Un caso que estremeció todo México. El aspirante y favorito para suceder en la presidencia, Carlos Salinas de Gortari, sería asesinado de manera brutal, frente a miles de personas. Aunque supuestamente está en prisión el autor de este crimen, muchos creen que los verdaderos culpables ni siquiera fueron investigados. Esta es la trágica historia de Luis Donaldo Colosio. Era el año 1993 cuando el presidente de ese momento, Carlos Salinas de Gortari, nombraría a Luis Donaldo Colosio como el siguiente candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, o mejor conocido como el PRI. Este partido político llevaba más de 60 años en el poder y en todo ese tiempo cada presidente decidía quién iba a ser su sucesor. Colosio había sido presidente del PRI del año 1988 hasta 1992, pero su postulación no era consensual en el partido político, ya que Manuel Camacho Solís quería ser el aspirante del PRI por la presidencia, y por eso empezó una rivalidad dentro del partido con Solís, no aceptando la postulación de Luis Donaldo. Además, Colosio quería que su candidatura significara la ruptura con los antiguos presidentes pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, que como dije anteriormente habían gobernado México por más de 60 años. Luis Donaldo ofreció un modelo de gobierno más democrático, mayormente plural, más participativo y de base social. Quería una profunda transformación. El pueblo mexicano, habido de cambios, veía en él un hombre carismático, sencillo, humilde y honesto. Por eso poco a poco su candidatura despegó y ya se veía como el futuro presidente de México. Pero la cúpula del PRI no estaba contento con los profundos cambios que ofrecía Colosio y empezó a circular rumores que el partido político retiraría el apoyo al candidato. Estos rumores se incrementaron cuando el 6 de marzo del año 1994 Luis Colosio daría un discurso que criticaba profundamente los gobiernos anteriores. Para muchos esto sería lo que causaría lo que estaba por sucederle a Colosio. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley. Luis Donaldo siguió con su campaña presidencial y decide visitar Tijuana, ciudad localizada en el estado de Baja California. Este era el único estado que era gobernado por un partido político de la oposición. El lugar seleccionado de Tijuana para Colosio presentarse sería Lomas Taurinas, uno de los barrios más pobres y peligrosos de la ciudad. Era un lugar difícil para que los cuerpos de seguridad del candidato pudieran controlar su visita y evitaran cualquier ataque a su persona. Pero más difícil se volvió cuando el partido político PRI ordenó que no enviaran policías al lugar de presentación del candidato, ya que esto supuestamente dañaría la imagen de hombre de pueblo que representaba a Luis Donaldo Colosio. Miles de personas esperaban por el candidato cuando aparece un automóvil y se baja Luis Donaldo. Este empieza a caminar entre la multitud saludando a cada persona que se le cruzaba por el camino, demostrando que de verdad era un hombre de pueblo. Sube a una tarima improvisada y da un discurso a sus seguidores. Por eso quiero ser presidente de México y por eso es que los invito a que marchemos juntos, a que trabajemos juntos para ganar la presidencia de México. Al terminar su discurso nuevamente es tragado por sus apoyantes. Todos querían darle la mano al hombre que para ellos lograría cambiar el rumbo de México. Las pocas personas de seguridad que cuidaban a Luis Donaldo fueron rebasadas por la multitud, cuando de repente al lado derecho de Colosio aparece un revólver y le disparan dándole en la cabeza. Eran las 5:12 de la tarde del 23 de marzo de 1994. Pocos segundos después se vuelve a escuchar una segunda detonación. Desesperadamente los que debían velar por su seguridad lo levantan y se lo llevan a una camioneta. Luis Donaldo Colosio estaba muy mal herido e inconsciente, por eso deciden trasladarlo mejor a una ambulancia que se encontraba en el lugar. Por otro lado, con ayuda de los seguidores de Colosio detienen al presunto criminal de nombre Mario Aburto y se lo llevan detenido inmediatamente, no sin antes haber sufrido un intento de linchamiento por los presentes en el mitin.
Mientras tanto, el candidato Luis Donaldo es llevado a un hospital cercano. Todavía presenta signos vitales y es trasladado al quirófano inmediatamente. Pero lamentablemente la herida de bala en la cabeza era muy grave y terminaría falleciendo. Todo México lloraba la pérdida de Luis Donaldo Colosio. El candidato presidencial había recibido 2 impactos de bala. El primero, el que había impactado en el lado derecho de la cabeza por detrás de la oreja, atravesando el cerebro y saliendo por la sien izquierda. El segundo disparo había atravesado su abdomen de izquierda a derecha. Eso quiere decir que había sido en dirección opuesta al primer disparo. Además, los orificios de entrada de cada bala tienen tamaños distintos. Eso quiere decir que eran de diferentes calibres. Entonces había 2 armas. Así que se empieza a manejar que habían 2 asesinos. Pero Mario Aburto, quien inmediatamente había confesado el crimen, dice en su confesión que él actuó solo. Aburto venía de un barrio pobre de Tijuana, era el segundo de 6 hermanos y se ganaba la vida en la construcción. Cuando revisan el lugar donde vivía Mario encuentran un cuaderno con escritos extraños. Se autodenominaba el Caballero Águila. En este cuaderno además está escrito que ocurrirá un hecho importante donde comenzará la patria, precisamente en el año donde el imperio cumple su 63 aniversario. Justamente el PRI llevaba 63 años en el poder. Pero nadie podía creer que este hombre actuando solo se le había hecho tan fácil acercarse y acabar con la vida del candidato. En la escena del crimen extrañamente solo se recuperó un cartucho de bala. Pero es que además dicha escena no había sido ni siquiera acordonada. Así de mal empezó la investigación. En México se empezó a sospechar de una conspiración que estaba detrás del asesinato del candidato. Y los principales sospechosos para el pueblo en general eran los del partido del PRI. Mario Aburto era solo el chivo expiatorio. Y esto quedó más en evidencia para los que seguían el caso, cuando un día después la policía presenta a los medios el presunto asesino Mario Aburto, quien parecía una persona diferente a la que habían arrestado al momento del crimen. Este además no presentaba ni un rasguño, solo una gasa pegada en la cabeza. Todos los reporteros presentes claman que ese individuo no era el mismo que había sido detenido. Aparece otro individuo llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien era un agente federal de seguridad, quien también había sido detenido en la escena del crimen con la chaqueta manchada de sangre. El sospechoso alega que tenía sangre en su chaqueta ya que había ayudado a trasladar al candidato a la ambulancia. Pero lo que sorprende es que este individuo tenía un gran parecido con el hombre detenido y acusado. Horas después de haber sido detenido fue liberado Sánchez Ortega, sin nunca haber sido investigado a fondo si tenía algo que ver con el asesinato de Colosio. Pero si ya el caso para la opinión pública estaba enredado, quedó más cuando alrededor de las 10 de la noche del mismo día del asesinato de Colosio, la policía encuentra un cuerpo en un taller mecánico con un disparo en la cabeza. Este también era un agente policial, pero además de eso, la persona hallada también tenía una gran similitud con el detenido original. Empiezan a surgir rumores que este es realmente el asesino y que había sido asesinado para tapar lo que realmente había sucedido. Los investigadores declaran que este agente estaba en negocios turbios y por eso lo habían asesinado. Además, los detectives dicen que este hombre no tenía nada que ver con lo que había pasado en Lomas Taurinas. Ante la presión pública empieza una investigación más a fondo. Esto aunque desde el primer día los investigadores, igualmente que el procurador general, habían dicho que Mario Aburto era el asesino y había actuado solo. Los detectives analizan el video más detalladamente, video que por obvias razones no puedo reproducirlo completamente. En esto ellos creen que los 3 hombres que estaban rodeándolo, en vez de protegerlo, lo llevan hasta el asesino. Estos 3 individuos eran 3 ex policías de Tijuana. Los 3 hombres son detenidos e interrogados, pero ninguno confiesa, aunque pasaron horas según los detenidos siendo torturados por los investigadores. Para el procurador general volvía todo a la primera opción. Mario Aburto había actuado solo. Su motivo estaba cansado de su miserable vida y culpaba a los 63 años del PRI en el poder, y no creía que Luis Donaldo Colosio cambiaría lo que sus antecesores habían hecho. Pero había un pequeño detalle. Si Mario Aburto había sido el único tirador, ¿cómo él hizo para primero disparar por el lado derecho y después por el lado izquierdo del candidato presidencial? Y sobre todo con 2 diferentes armas.
Para el procurador Colosio, al recibir el primer disparo dio un giro de 180 grados, y ahí es que recibe el segundo disparo. Ante esta declaración tan inverosímil, el procurador no explica los disparos de diferente calibre. Con el pasar de los años se han abierto otras investigaciones con diferentes fiscales que prometen que llegarán a la verdad, y hasta dicen que es imposible que Aburto haya actuado solo. Pero al final siempre llegan todos a la misma conclusión: Mario Aburto era el único asesino y además él mismo había planeado todo él solo. Uno de estos fiscales llevó a Mario Aburto y lo presentó para que haga una demostración de cómo actuó ese 23 de marzo de 1994, solamente para ver si por fin la opinión pública llegaba a creer que el asesino había actuado solo. Pero más bien tuvo el efecto contrario, y nadie piensa que eso fue lo que sucedió esa tarde en Lomas Taurinas. Todavía al día de hoy la gente cree que las altas esferas del partido PRI tienen algo que ver, ya que Luis Donaldo se había vuelto una persona incómoda para ellos. Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión. Desde que empezó su condena ya ha pasado por 4 reclusorios diferentes. No se le ha permitido ni que los familiares lo puedan visitar. El supuesto asesino clama ahora que es inocente de todo y su confesión se debió a las torturas. Eso es lo que le tiene que decir a la sociedad. Mario Aburto es inocente, ¿verdad? Lo que se hizo es hacer pasar a un inocente por culpable a base de torturas. Entonces, también fue víctima, así como la familia Colosio. Un tribunal ha dejado sin efecto la pena de 45 años contra Mario Aburto, y este podría salir de prisión en marzo del año 2024. Todo esto porque se le juzgó con base en el Código Penal Federal y no con el de Baja California, estado donde sucedió el asesinato. De aplicarle la pena más alta establecida en el Código Penal de Baja California sería la de 30 años. Mario Aburto lleva 29 años cumpliendo condena. Un dato insólito es que 15 personas que estuvieron involucradas en la investigación o eran testigos del homicidio de Colosio han sido asesinadas misteriosamente. Por su parte, el PRI volvería a ganar las elecciones presidenciales el año que le tocaba a Luis Donaldo, por el candidato Ernesto Zedillo, quien era el jefe de campaña de Colosio. Todavía el pueblo mexicano se pregunta qué hubiera sido de México si Luis Donaldo Colosio no lo hubieran asesinado. Estos mismos creen que hubiera sido un cambio y el país se hubiera vuelto en un país próspero. Esto lamentablemente nunca lo sabremos, así como si realmente Mario Aburto fue el asesino o actuó solo ese día en Lomas Taurinas. Aunque él salga de prisión el año que viene, difícilmente se sepa qué pasó exactamente esa tarde. Ese día se escribió una página negra en la historia de México. Y desde ahora me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.